Que tu amanecer sea acompañado de Dios, que el Espíritu Santo dirija tu camino. Que la palabra de Jesucristo llene tu corazón. Aquí encontrarás un mensaje de fe, esperanza y amor, inspirado en la palabra de Dios. Esto es Luz en el Camino. Comenzamos. En Lucas capítulo 13, versículo 1 al 5, encontramos dos casos donde el Señor Jesucristo corrige o da luz acerca de que el arrepentimiento es necesario a toda persona para entrar al reino de los cielos. En primer lugar, encontramos que un grupo de personas platicaban con el Señor Jesucristo y con los discípulos y estaban platicando acerca de que algunos soldados de Pilato habían dado muerte a unas personas en el tiempo de los sacrificios que ellos hacían. Y esto mezcló la sangre de estos hombres con los sacrificios. Entonces Jesús les responde a estas personas y les dice que si ellos pensaban que estos galileos que habían muerto en ese día eran más malos o padecieron por ser personas más pecadoras. Y Jesús les dice que no es así, sino que antes, si no se arrepentirían, todos perecerían de la misma manera. También Jesús les menciona acerca de un accidente que sufrieron en las torres de Siloé, que estaban en la construcción, y pues en un accidente donde murieron 18 personas. Y Jesús les dice, ¿piensan que estos hombres que murieron eran más culpables que todos ellos? Y Jesús les contesta al mismo tiempo, no es así. Antes les digo que si no se arrepienten, todos pereceréis igualmente. En estos dos casos, Jesús está hablando acerca de que toda persona necesita un arrepentimiento para entrar al reino de los cielos. Porque hay los conceptos, las ideas, las opiniones de las personas que por ser bueno, la persona puede entrar al cielo. Si es malo, pues obvio que no. Pero sin embargo, el Señor Jesucristo rectifica o corrige, mejor dicho, esta situación en el cual no solamente estos hombres en el tiempo de Él que pensaban de esa manera, sino aún en nuestros tiempos, que toda persona es necesario que tenga un arrepentimiento. La Biblia nos enseña acerca de que en aquellos días, hablando en San Mateo capítulo 3, en esos tiempos Juan del Bautista estaba predicando en el desierto de Judea. Y su primer mensaje que él llevó ante estas multitudes que necesitaban escuchar las buenas nuevas de salvación, porque Juan el Bautista pues tenía la encomienda de preparar el camino del Señor Jesucristo. Y su mensaje directo fue: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. También el Señor Jesucristo, después que fue llevado al desierto por el Espíritu Santo para ser tentado por el diablo, y después de la tentación, la Biblia nos dice que Él empezó a predicar las buenas nuevas de salvación, y su primer tema, su primer mensaje fue arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué quiso decir tanto Juan el Bautista como Jesús? Que para entrar al reino de los cielos se necesita el arrepentimiento. Para salir de nuestro país y entrar a otro, necesitamos los documentos oficiales de nuestra nación. De otra manera, no podríamos salir de nuestro país ni entrar a otro si vamos de paseo o vamos a ver a algunos parientes o vamos a otra encomienda. La Biblia nos enseña acerca del arrepentimiento y por lo tanto, cuando Jesús y Juan el Bautista predican el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, es decir, que es otro país, es otra nación, aunque vivimos en esta tierra, en este mundo, mas sin embargo podemos entrar por medio de la fe que el mismo Dios
da a la persona que escucha su mensaje, que escucha la palabra de Dios, que escucha el mensaje del Evangelio de Jesús, el cual significa buenas nuevas. Aún hasta el día de hoy sigue siendo el mensaje primordial para que la humanidad sepa que hay un Dios que le ama, un Cristo que murió en la cruz de Calvario para el perdón de sus pecados, y que podemos vivir una vida de paz, una vida de tranquilidad en medio de un mundo donde hay tanta incertidumbre y tantas situaciones que nos aquejan a toda la sociedad. Mas, sin embargo, la Biblia nos enseña que para entrar a estas bendiciones que Dios tiene para toda la humanidad es acerca del arrepentimiento. Es el documento que nos lleva a entrar al reino de los cielos, que es una grande bendición para entrar a la presencia de nuestro Dios. ¿Por qué se necesita que el hombre se arrepienta? ¿Por qué se necesita que el hombre se quebrante, que el hombre reconozca que es pecador? La Biblia nos dice en Romanos capítulo 3, 23, que por cuanto todos pecaron, y aquí el apóstol Pablo, a través de, o por inspiración del Espíritu Santo, él habla y dice que todos pecaron, todos hemos pecado, dice, y están destituidos de la gloria de Dios. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Cuando Pablo nos está mencionando aquí destituidos, nadie tiene derecho, nadie tiene entrada por sí mismo a la presencia de nuestro Dios. Mas Dios, en su misericordia, en su bondad, Él se ha dado a conocer a la humanidad entera para que escuche y reciba este mensaje de esperanza. El Señor Jesucristo encomendó a los discípulos, después de haber resucitado, que fueran y predicaran este evangelio a toda criatura en todo el mundo. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Por eso es que este evangelio se sigue predicando y miles y millones de personas reciben este mensaje, pero también muchas personas rechazan este mensaje o esta salvación tan grande que Dios nos ha dado. El apóstol Pedro en el Pentecostés dio una predicación bajo el poder del Espíritu Santo, y cuando Pedro estaba compartiendo este mensaje, dice la Biblia que las personas se sintieron compungidos de corazón, y esto lo encontramos en el libro de los Hechos capítulo 2 verso 37. Y cuando dice se sintieron compungidos, la palabra compungido nos está hablando que se sintieron tristes, se sintieron apesadumbrados y se sintieron quebrantados. Inclusive también es otro sinónimo de compungir, es arrepentimiento. Entonces dice la palabra que ellos se compungieron de corazón, o sea, su corazón fue tocado por la palabra, fue tocado por el Espíritu de Dios, y ellos le preguntaron al apóstol Pedro y a los demás apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué tenemos que hacer para poder arreglar esta situación con nuestro Creador? Y Pedro les contesta: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y la Biblia nos sigue mencionando en el mismo capítulo 2 del libro de los Hechos que todas aquellas personas que creyeron a la palabra de Dios a través del apóstol Pedro, que recibieron la palabra en su corazón, dice que fueron bautizados, y aquel día dice que como 3,000 personas hicieron la decisión para entregar su corazón a Jesucristo y recibir el perdón de sus pecados. Pero no termina ahí, sino que también nos dice la palabra que toda esta multitud perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Es decir, que se convirtieron en seguidores de Cristo Jesús, el Hijo de Dios, que se convirtieron en ser discípulos, en ser testigos del poder del amor de nuestro Dios, y que ellos habían creído a ese mensaje, tal como Jesús lo encomendó a ellos mismos, que aquel que creyera, y la palabra dice, ¿verdad?, que para que cree todo le es posible.
Entonces, creer en Dios, creer en este evangelio, es entender que todos somos pecadores y que necesitamos arrepentirnos, y que el perdón de Dios abarca el limpiar nuestro corazón, nuestra conciencia, nuestra vida, y darnos un nuevo corazón. Que todo lo pasado queda atrás, y ahora entramos a una vida nueva. Dice la palabra que ellos continuaron porque siguieron siendo testigos del mensaje de la palabra de Dios, que hasta el día de hoy ha llegado a nuestras vidas. Y por eso es que hoy también te comparto esta reflexión de la palabra, donde nos sigue diciendo la Biblia en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Hechos 3:19 dice que el apóstol Pedro y el apóstol Juan dieron un mensaje después de haber sanado al cojo en la puerta de la Hermosa, y se hizo un alboroto y las multitudes se reunieron, y los apóstoles aprovecharon el tiempo para compartirles acerca del arrepentimiento. Y dice el versículo 19 del capítulo 3 del libro de los Hechos: así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y cuando nos habla tiempos de refrigerio, está hablando de la presencia misma del Señor en tu corazón, en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, en tu casa, en tu trabajo, en tus negocios. Y esto habla de paz, de tranquilidad, de esperanza, de felicidad, de sentirte realizado en la vida, dando al Señor la gratitud por esas hermosas bendiciones. Por lo tanto, la humanidad vive en tiempos de zozobra, de incertidumbre, de dolor, de angustia, de tantas situaciones que han venido a esta tierra. Mas, sin embargo, cuando el hombre recibe esta palabra, entonces dice el apóstol Pedro que vienen tiempos de refrigerio. Y la palabra refrigerio nos habla de recreo, nos habla de paseo, nos habla de paz, nos habla de tranquilidad. Por lo tanto, ¿cómo se puede obtener esto? Pedro mismo lo acaba de mencionar: arrepiéntanse y conviértanse. Es decir, reconozcan que son pecadores y conviértanse en su manera de ser, su manera de vivir, su manera de hablar, para que vengan del cielo tiempos de mucha bendición. Concluyo esta reflexión de la palabra de Dios con una invitación y una oración. La invitación es que tengas un arrepentimiento y recibas la dádiva de Dios, que es la vida eterna, a través de reconocer a Jesús, su Hijo amado, como Señor y Salvador de tu vida. Y la oración es que aceptas arrepentirte de todo corazón y seguir el camino de Dios, que es en Cristo Jesús. Y te invito a orar conmigo diciendo estas palabras: reconozco que soy pecador y necesito arrepentirme de todos mis pecados. Te pido, por el sacrificio de Cristo y su sangre que derramó, me perdones y limpies mi corazón. Pon tu espíritu en mí. Quiero ser un discípulo más en tu reino. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bendiciones.